estamos muy entusiasmados. Comenzamos una nueva serie llamada Aún hay más. ¿Y cuántos de ustedes se han preguntado en su vida personal o como individuos y como pareja, como familia, ¿aún hay más o esto es todo lo que hay? Yo les pregunto esto porque, bueno, al comenzar el año muchas veces planeamos y tenemos metas y deseos, anhelos que queremos realizar en un año nuevo, y a veces el pensar en estas cosas nos puede llevar a preguntarnos si son como yo, que se pueden ir a un bajón así rápidamente. Es de que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo otro, y esta es mi expectativa de la vida, y luego de repente llegas y dices, ¿aún hay más o ya llegué hasta donde tenía que llegar? ¿O ya pasó lo que tenía que pasar y ahora me encuentro en un momento de tal vez incertidumbre, tal vez como que no hay visión, no tengo un sueño, no tengo una meta? Fue un poco difícil pasar por esa conversación a finales de este año y decir, ok, ¿qué quiero hacer el próximo año? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de mí el próximo año? Y llegar a ponerme a pensar y decir, ¿aún hay más? ¿O me estoy aferrando aún más que no va a ser? No sé si son como yo pienso mucho las cosas, tiendo a pensar de más a veces, que me meto en estos hoyitos de conejo, como les dicen, que te vas y te vas y te vas y te vas y nada más sigues yendo más y más y más adentrado a ciertas ideas o pensamientos. Pero bueno, este año vamos a comenzar con esta serie Aún hay más, y les digo, esta serie los va a retar, esta serie nos va a animar y nos va a ayudar, nos va a guiar a hacer lo que Dios quiere que hagamos en este año de 2026. Este es un año, yo lo estamos creyendo como iglesia, lo estoy creyendo como persona, que este va a ser un año radical para nosotros como iglesia. Va a ser un año radical para nosotros, va a haber cosas, cambios en esta vida que vamos a experimentar en este año que no hemos experimentado antes. La presencia de Dios es tangible, amén. Es tangible, se puede sentir, lo podemos ver, se puede escuchar. Si estamos atentos, podemos escuchar que Dios se está moviendo, Dios está haciendo grandes cosas. Y bueno, un reto que les tengo, el primer reto de esta noche es cuando entraron, recibieron su panfleto de las cosas más importantes que están pasando aquí en Citizen Church, pero también recibieron una hoja o un papel donde dice Sermon Notes. No está traducido al español, pero creo que todos podemos más o menos saber lo que dice. Son notas del sermón. Y quiero darles un reto en este día, a que a partir de hoy crezcamos juntos en la palabra de Dios, que a partir de hoy no solo seamos espectadores, no solo estemos aquí para recibir, pero que eso que recibamos sea y dé fruto en nuestra vida. Y la manera que lo vamos a hacer es, ¿cuántos de ustedes les gusta la escuela o les gustó la escuela ya en su niñez? Nadie. No se sientan mal, a mí tampoco. A mí no me gustaba, de panzazo alguna que otra clase, apenas la hice, pero gracias a Dios me gradué y gracias a Dios se acabó ese martirio para mi vida. Pero la cosa es que cuando estamos con el Señor, nunca dejamos de aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender. No importa cuántas veces hayamos leído la Biblia o un versículo en especial, siempre el Señor nos va a dar algo nuevo a través de su palabra. Su palabra dice que su palabra nunca va a ir vacía. Su palabra da vida y es vida. Así es que quiero retarlos a que a partir de este domingo, todos los domingos que vengan listos con una libreta o en su teléfono, no sé, de una manera que puedan poner en eso todas las notas o las cosas que Dios les está hablando a través del mensaje, o tal vez también, no, ¿por qué no? Poner las notas a ver si es cierto lo que dijo Maribel, o a ver si es cierto lo que dijo el pastor. Esto dice la Biblia, en verdad me están diciendo mentiras y yo me la estoy creyendo toda. Tenemos que también nosotros mantenernos en la contabilidad unos con otros sobre qué es lo que Dios está hablando a su gente. Y yo sé que Dios quiere hablarnos como iglesia, Dios quiere hablarte individualmente, y si tú estás dispuesto lo vas a escuchar, amén. Así es que tomen notas y sí, ¿por qué no? Hagan preguntas de lo que les estamos compartiendo aquí en la iglesia. Pero bueno, volviendo al tema de aún hay más,
Algunos de ustedes vienen y tal vez tienen o tuvieron esa pregunta, tal vez algunos han tenido esa sensación que es un poco silenciosa, pero a la vez es fuerte en nuestra mente, en nuestro corazón, de que si hay algo más para la vida, o si hay algo más en la vida, o si estoy persiguiendo vanidad, o si estoy corriendo atrás de algo que no se va a realizar en mi vida. Y bueno, si tú estás aquí y te has preguntado esta pregunta, ¿aún hay más? Quiero decirte que sí hay más que la rutina, hay más que solo administrar o vivir el día a día, hay más. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos y le conocemos, y si no le conoces hoy conocerás a un Dios que es un Dios del más. Dios es nuestro Dios, el Dios que servimos, el Dios que conocemos, es un Dios de más. Y vamos a hablar en este día de las 4 verdades sobre la abundancia de Dios. ¿Por qué digo abundancia? Porque en Juan el capítulo 10, versículo 10, y aquí la escritura nos dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, Jesús hablando, es darles una vida plena y abundante. Dios es un Dios de abundancia. Dios no es un Dios de medias, no es un Dios de lo indispensable solamente. Dios es un Dios de abundancia. Él quiere más para nosotros, Él tiene más para nosotros, Él tiene más para ti, Él tiene más para mí. Y ese deseo que tenemos nosotros de más, de querer superarnos, de querer mejorar, de querer crecer, de querer llegar a algo mejor, no es un deseo malo. Muchas veces como cristianos, como creyentes, pensamos que la ambición, que el querer más es mala. Pero Dios nos ha puesto ese hueco en nosotros. Dios ha puesto ese hueco en nosotros de no tener una satisfacción con las cosas materiales, de no tener una satisfacción con las cosas terrenales. Él ha puesto un hueco en nuestro corazón para que le añoremos a Él, para que le busquemos a Él. Ese más que estamos buscando, ese más que estamos añorando, no es un mejor trabajo, no es una mejor paga. No es tener más de las cosas materiales, no es tener el éxito que queremos en la vida. Ese más que añoramos, que siempre estamos, pero porque siento como que no estoy satisfecha o satisfecho, como que tiene que haber más. ¿Por qué siempre estoy con que más, con que más? Su palabra nos dice que Él nos quiere llevar de gloria a gloria. Él nos quiere dar más, una vida, y no solo una simple vida, pero una vida en abundancia. El vacío que tenemos en nuestro corazón es el vacío que solamente Él puede llenar. Solamente Él nos puede dar ese vacío, llenar ese vacío. ¿Qué es la palabra abundancia? Bueno, la palabra abundancia se deriva del griego perizos. Y esta palabra significa por encima y más allá, más de lo necesario. Una vez más, Dios no nos da a medias, Dios no nos da no solo lo que necesitamos, Dios nos da a manos llenas. Dios es un Dios de más. Y con esto no quiero hablar de un mensaje de prosperidad, de que si tú das, Dios ya te da más, de que si tú pides el Ferrari, Dios te lo va a dar, de que si tú no. Una vez más, estamos hablando de su presencia, estamos hablando que Él es la única satisfacción para nuestra vida. Él es el único que puede llenar nuestro vacío. Así es que no crean que voy a decirles tienes que dar más. No, porque Dios es el Dios de abundancia. Nosotros lo que más necesitamos es más de Él. Amén. Más de su presencia, más de Él. No se trata de sobrevivir esta vida sin gozo ni satisfacción, diciendo que, bueno, tal vez aquí no me va muy bien, pero en el cielo todo va a estar bien porque ya no hay dolor, ya no hay pena, ya no hay enfermedades, ya no hay lágrimas. Voy a esperar a llegar al cielo. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros.
Dios no quiere que estemos añorando el cielo como una escapatoria de la tierra. Dios quiere que traigamos el cielo a la tierra. Dios quiere que vivamos aquí en la tierra como en el cielo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que podamos experimentar la presencia de Dios tan tangible, tan fuerte, que no hay enfermedad, que no hay dolor, que no hay tristeza que nos puede robar el gozo que Dios nos da. Solamente Dios nos da ese gozo, solamente podemos. Por eso en Santiago cuando dice, alégrense cuando tienen tribulaciones. Eso no tiene sentido. ¿Cómo me puedo alegrar cuando estoy pasando por tribulaciones? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo me dices que en medio de mi enfermedad debe haber gozo en mi corazón? ¿Cómo? ¿Cómo me dices que en medio de mi necesidad debo de sentirme gozosa? No tiene sentido. Y tú tienes razón, no tiene sentido. Porque vivimos en un mundo opuesto. Como cristianos, vivimos en un mundo opuesto a lo que este mundo nos dice. Este mundo nos dice que tus circunstancias determinan quién es Dios. Que si tus circunstancias no son buenas, pues tu Dios no va a ser tan bueno. Si tus circunstancias no cambian o algo estás haciendo mal, porque Dios no está obrando en tu favor. Algo está pasando, algo estás haciendo mal. Tus circunstancias siguen siendo malas. Pero vivimos en un mundo en donde mis circunstancias no determinan quién es mi Dios. Mis circunstancias no determinan el amor que Dios tiene por mí. No es basado en mis circunstancias. No es ni siquiera basado en mi fe. El amor de Dios no se basa en mi fe. No se basa en lo que yo creo o lo que no creo. Esto me lleva al punto número 2. Dios es suficiente. De hecho, debería ser más que suficiente. Dios es suficiente. Conformarse es algo que viene y empieza lentamente, silenciosamente, a empezar a tomar lugar en nuestro corazón. Muchas veces nos conformamos con menos de lo que Dios nos ofrece. Como lo mencionamos antes, Dios es un Dios de abundancia. Y muchas veces en nuestra vida nos conformamos con menos de lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere lo mejor como hija, como hijo de Dios. Dios quiere lo mejor para ti. Un trabajo que no solamente te va a proveer, pero un trabajo que te va a desarrollar como persona, como hijo, como líder, como hombre, para liderar a una ciudad, a un estado, a una comunidad, para que muestres el amor de Dios, la compasión. Dios no solamente quiere que vayas y te mates 8 o 10 horas en el trabajo para traer un cheque que apenas cumple o cubre tus necesidades. Y no me tomes a mal. Yo sé que hay temporadas en nuestra vida donde pasamos momentos difíciles financieramente, donde pasamos momentos de espera, en donde tenemos que esperar que Dios abra esa puerta, que tenemos que esperar donde Dios nos provea con un mejor trabajo, con un mejor empleo. Yo entiendo eso, pero quiero que entiendas en esta tarde que no te debes de conformar. No te debes de conformar con lo que tienes hoy, porque lo que tienes hoy, mañana es algo diferente, algo mejor, algo que Dios te va a dar de una manera diferente. Tenemos que tener una fe de decir, Dios, yo sé que tú quieres más para mí. Yo sé que tú me has dado una vida y una vida en abundancia y va más allá de mis finanzas, va más allá de mi trabajo, va más allá, va por mi familia, mis hijos, mis hijas, mis descendencia, va más allá de lo que tenemos en esta tierra. Dios siempre provee. Les comento esto porque honestamente que Dios a mí me sorprende. La provisión de Dios es milagrosa, honestamente. Entrando el año tal vez estoy compartiendo mucho, pero pasando por un momento así como que dije, híjole,
No sé cómo, a ver, se va a ver un poquito dura la situación, pero está bien, todo está bien. Mientras se cubra todo lo que le debo al César, está bien. Mientras el IRS no venga atrás de mí, yo estoy bien, ¿verdad? Ahí sí tengo que comer papas con huevo y pues ni modo, pues son lo mejor platillo de México. Con chile, tomate y cebolla, diría mi mamá. Pero dije, ahí vamos a ver cómo se dan las cosas. Y esperando, ni siquiera presenté esa necesidad delante de Dios. Yo dije, esto está bien, todo va a estar bien. Y ahí pasando, viendo por mis finanzas, me doy cuenta que hay una cantidad extra que no era esperada, que no sabía ni qué. Y yo dije, esto se ve en verde, se ve bonito. No me gusta el verde, pero en la cuenta de banco sí se ve bien. Y se ve bien, dije yo, ok, este color me llama la atención. Y entro a la cuenta y fueron esos rewards que te dan en tu banco por tu membresía y porque gastas dinero, te dan más dinero. Ellos de ahí de centavo a centavo, y yo lo vi y dije yo, el Señor usa lo más inesperado en la vida, amén. Lo más inesperado. A lo que nosotros decimos, estos nomás me quitan, y Dios dice, no, y ahora te van a dar. ¿Por qué? Porque es el favor de Dios sobre nuestra vida. Porque cuando somos hijos e hijas de Dios, estamos sellados por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Qué crees? Todo va a rendirse a la presencia de Dios. No hay nada que pueda venir a nuestra vida que Dios no tenga ya su mano ahí. Como les digo, ni siquiera oré por esto, porque yo dije, pues ahí vamos a ver, de algún lado va a salir o a ver cómo le hacemos. Y el Señor ya estaba obrando, ya tenía su provisión con nosotros. Quiero compartirles un pasaje de la Biblia en el libro de Jeremías. Pero antes de eso quiero darles un poquito de contexto. Aquí en el pueblo de Israel era un pueblo que conocía obviamente de Jehová, de Dios, conocían de Dios, sabían de los milagros que hizo, cómo es que los sacó de Egipto, cómo es que los liberó, cómo es que proveyó, cómo es que estuvo ahí. Sabían y conocían las historias, los relatos de quién era su Dios, y ellos iban al templo, iban a la casa de Dios y traían sus sacrificios, y ellos estaban haciendo los rituales necesarios como pueblo para Dios. Pero mientras hacían esto, también estaban ofreciendo sacrificios a dioses paganos. ¿Cuántos de ustedes han hecho esto en su vida, donde dices, Señor, yo voy a confiar en ti? Yo sé que tú vas a proveer para mi vida. Yo sé que tú me vas a dar lo que necesito. Pero por si las dudas, yo voy a también hacer acá por mi lado, voy a estar haciendo esto, porque por si acaso se te pasa, Señor, yo ya estoy aquí adelantándole. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Yo lo he hecho muchas veces, y esta escritura en verdad que me caló. Tanto así que el Señor me despertó 2, 3 veces durante esta semana, redarguyendo mi espíritu de decir, ¿cuán grande es tu fe? ¿En verdad crees lo que dices? ¿En verdad crees que yo soy tu proveedor? ¿En verdad crees que yo soy tu sanador? ¿En verdad crees que yo soy tu defensor? ¿O solamente lo estás diciendo de los dientes hacia afuera, pero dentro de ti aún está ese por si acaso? Yo me voy a preparar. Por si acaso tengo que ver la manera. A veces nos jactamos mucho de está en mí hacer las cosas. Está en mí el preocuparme por mi familia. Está en mí por proveer. Yo soy el proveedor de esta casa. Yo soy la que tiene que hacer esto en mi casa. Si no lo hago yo, mujeres, ustedes deberían de completar esta sentencia conmigo. Si no lo hago yo, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. ¿Cuántos de nosotras hemos dicho esas cosas? Pero
la importancia aquí, hermanos, hermanas, es de que si Dios es suficiente para mis finanzas, si Dios es suficiente para mi salud, si Dios es suficiente en mi vida no solamente es una porción, mi vida no solamente es esta área, mi vida es en general. Mis hijos, mis hijas, mi salud, mis finanzas, mis familiares, la salvación de mis familiares, la salud de mis familiares, todo es parte de esa vida. Y si creemos en Dios en una cosa, tenemos que creer en esta también. No podemos decir nomás en esto se mete Dios y en esto no, es todo o nada. Con Dios es todo o nada, porque Él dice, si estás en medio, no va a funcionar. Si estás con un pie aquí y el otro allá, no puedes servirle a dos maestros, no puedes servirle a dos dioses. No puedes, porque uno le va a quitar al otro. No podemos partirnos en dos y decir, te creo en mis finanzas, pero mi salud, Señor, voy a tener que buscarle por mi propia cuenta. Ahora, no me tomen a mal. Los doctores son bendición de Dios. El medicamento es bendición de Dios. Dios los puso en nuestra vida para que nos ayuden a entender y a manejar nuestra salud. Sí, pero a la hora de la hora, cuando te dicen, ya no tienes más, ya no se puede hacer más, ya no, ya hicimos todo lo posible. Ahí es donde tú dices, gracias, pero no. Porque mi Dios es el Dios de dioses y es el doctor de doctores y Él tiene la última palabra. Él sabe lo que es para mí. Gracias, pero no. Darle el lugar a quien se lo merece, quien es Dios. Entonces en Jeremías 2:13 dice, pues mi pueblo cometió dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Palabras fuertes. Se olvidaron de la fuente de agua viva, que es Dios. Y cavaron para sí cisternas rotas que ni siquiera pueden retener agua. Buscamos la satisfacción en cosas que ni siquiera tienen el poder de satisfacernos. Buscamos satisfacer una necesidad, como les dije en el principio, que nadie puede satisfacer más que Dios. El dinero nunca va a ser suficiente. Las cosas materiales nunca van a ser suficientes. El amor de una persona nunca va a ser suficiente. El tener el trabajo no va a ser suficiente, lo vas a tener y después vas a decir, no, ya quiero otro. Necesito más, necesito otro. Una casa más grande, un carro más bonito, un carro más nuevo. Algo más actualizado, siempre es más y más y más. Eso es lo que el Señor reprende. Él no reprende que quieras más de Él. Él dice, yo te doy más de mi fuerza, más de mi presencia, yo te doy más de mí. Cuando tú lo pidas, yo te doy más, en abundancia, no va a haber final. Pero cuando tú te enfocas en el dinero, cuando tú te enfocas en las cosas materiales, en personas que no te pueden satisfacer, es ahí donde estás cavando cisternas que ni siquiera pueden soportar. Ni siquiera te van a dar lo que en verdad necesitas. Este pueblo Dios no le estaba hablando a un pueblo ateo, Dios no le estaba hablando a un pueblo que no le conocía. Dios le estaba hablando a su pueblo, al que Él liberó. Dios le estaba hablando a su gente, como Dios nos está hablando hoy a nosotros, sus hijos e hijas. Dios le estaba hablando a su pueblo. Ellos conocían y habían escuchado, y algunos de ellos tal vez habían visto los milagros que Dios había hecho. No es que creas menos, sino que esperas menos de Dios. No es que no tengas fe,
es que no tienes la esperanza de que Dios lo puede hacer. No tienes la convicción dentro de tu corazón de decir, Dios lo va a hacer, porque Él dice que lo va a hacer. No porque yo digo, no porque yo puedo, no porque se basa en mí, sino porque es su palabra, porque su palabra dice que nada me faltará. Su palabra dice que Él nunca me va a abandonar. Su palabra dice que Él es Jehová Rafa, mi sanador, mi proveedor. Jehová de Él nos dice a través de su palabra quién es Él. Y Él no es hombre para arrepentirse y cambiar de opinión. Él es Dios. Su palabra es verdadera. Si creemos en Él, que Él es nuestro Salvador, que Él nos puede salvar, tenemos que creer en su palabra. No podemos creer nada más en una parte y la otra no. Es todo o nada. Muchas veces pensamos que nos da menos porque no nos lo merecemos, porque no somos suficientes, o tal vez a mí no me toca. Esto no es para mí. A mí esto está bien si no me lo das, Señor. Y nos conformamos. Pero Dios no dice, es vida en abundancia solo para algunos. Es vida en abundancia para todos los que creemos en Él y confiamos en Él. Así es que te reto, ¿qué es alguna petición que has dejado de pedirle a Dios por miedo a la decepción? ¿Qué es algo que has dejado de pedirle a Dios, que tal vez Dios te dio una visión, te dio un anhelo? Y eso te lo puedo decir, fue de Dios cuando es algo que tú no lo hubieras podido hacer. A veces se nos ocurre, yo me quiero ir a las Bahamas y es de Dios. No es de Dios, a veces, pero no creo, como misionero tal vez, ¿verdad? Pero Dios nos da palabra, nos da promesas a nuestra vida que vienen y tú dices, esto no viene de mí, esto es de Dios. Pero por alguna razón u otra ha pasado el tiempo y no se ha dado eso. Y ahora ya te conformaste y dijiste, bueno, tal vez era solo yo, tal vez no era para mí. No me toca todavía. Quiero retarte en esta noche a que eso que Dios está despertando en ti, eso que se te vino a la mente en cuanto yo dije esta pregunta, que lo conviertas en una oración nueva, que la traigas delante del Señor una vez más. Porque si Él te la dio, Él la va a llevar a su cumplimiento. Él es el que cumple. Él empezó algo en ti y Él lo va a llevar a su cumplimiento. Amén. Él va a cumplir ese deseo, anhelo en tu corazón. El punto número 3, la abundancia de Dios fluye de su poder en nosotros. En Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. El poder de Dios está en nosotros, no depende de nosotros. No depende de nosotros, no depende de nuestras oraciones. Yo sé que esto para algunos de nosotros va a ser así como que, entonces ¿para qué oro? No depende de nuestras oraciones, no depende de qué tan bonito hablemos, no depende de qué tan elocuentes seamos, no depende de qué tanto podemos hacer por Dios, cuánto le sirvo, cuánto le hago, cuánto le doy, no depende de nosotros. Es el amor de Dios que está en nosotros. Él nos lo dio a nosotros. Él nos lo dio. No viene de nosotros, nosotros no hemos hecho nada. Te voy a decir algo que tal vez te cause un poquito de impacto. La fe no mueve a Dios. La fe no mueve a Dios. La fe nos mueve a nosotros, a Dios. La fe nos mueve a nosotros, a Dios. La fe nos acerca a Dios. Y te voy a explicar esto. Tú vas a decir,
¿Qué es de la mujer con el problema de sangrado? Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Pero fue su fe en Jesús que la llevó a decir, si yo toco el manto de ese hombre, yo seré salva. Fue su fe que la llevó a pasar a través de la multitud y alcanzar a tocar el borde del manto del Señor, que la sanó. La fe fue la que la propagó a Él, fue la que la causó a buscarle a Él. Igual con el paralítico. Los amigos dijeron, si lo llevamos con Él, lo va a sanar. Fue la fe de estos 4 hombres. Cuando Dios le dijo, levántate y camina porque tu fe te ha sanado. No fue su fe que movió la mano de Dios. Fue la fe que lo llevó a Dios. El centurión, cuando él viene y le dice sobre su hija, está enfermo, necesita sanidad. No fue que la fe movió el corazón de Dios. Dios ya estaba en movimiento. En todas estas situaciones, Dios iba en camino a sanar a una niña de 12 años antes de que la mujer de flujo viniera y lo tocara. Él ya estaba en movimiento a hacer un milagro. Dios ya se estaba moviendo al milagro. Y ella llegó y lo tocó y fue su fe que la llevó a Él, donde Jesús volteó y dijo, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque creíste lo suficiente para llevarte de paso a toda esta multitud y venir a mí. Eso es lo que causa la fe. La fe causa que se nos mueva el corazón tanto por el Señor, que lo busquemos aún a pesar de todo. Cuando todo está en contra de nosotros, cuando todo va en contra de nosotros, nuestra fe nos mueve a Dios. Nuestra fe nos acerca a Dios. Tu fe es la que te va a ayudar a realizar todo lo que Dios te ha dado como deseo, como anhelo, como propósito en tu vida. Dios, Él va a usar tu fe. En Hebreos nos habla de que la fe le complace al Señor. La fe no mueve la mano de Dios. Dios se está moviendo todo el tiempo. Dios se está moviendo en este momento. Dios se está moviendo todo el tiempo. Dios está obrando, lo veas o no lo veas. Pero la fe le complace al Señor. Cuando Él ve fe en nuestro corazón, cuando Él ve fe en nosotros, Él dice, ella está esperando algo de mí. Ella cree lo suficiente en mí. Ella sabe que si yo hago algo, si algo pasa, es que soy yo el que está obrando. Eso es lo que Dios ve. Cuando Dios ve fe en nosotros, dice, aquí estoy. Y Él se manifiesta y Él se mueve de una manera donde solamente tú vas a saber, ese fue mi Dios. Ese fue mi Dios. Porque nadie sabía mi necesidad. Nadie conocía lo que yo estaba sintiendo en mi corazón, lo que estaba pensando, lo que estaba necesitando, más que Él. Solo pudo haber sido Dios. Igual como les comenté en mi historia de ese dinero inesperado, nadie lo pudo haber hecho porque ni siquiera mi esposo, y ahorita se está dando cuenta, ahí después hablamos. Ni siquiera Él. Ni siquiera Él se lo había comentado. Ahí fue donde yo dije, es mi Dios. No pudo haber sido nadie más. Es mi Dios. Así es como trabaja Él. Él es tan bueno en nuestra vida. Amén. Tenemos muchas historias de fe, tenemos muchas historias y testimonios aquí en nuestra iglesia donde Dios nos muestra su poder y su grandeza. Dios ha hecho grandes cosas aquí en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, y sabemos que va a haber más testimonios de la grandeza de Dios a través de este ministerio. Creemos que estamos sembrando algo que Dios va a crecer en esta ciudad. Amén. Y bueno, hoy tenemos a alguien que nos va a compartir de su historia, de lo que ella ha experimentado, cómo ella ha vivido la vida que Dios le ha dado.
y la oportunidad que Dios le ha dado en su vida. Así es que quiero que le demos la bienvenida a mi amiga Marión, que va a estar pasando aquí con nosotros y a contarnos un poco más de su historia. Marión, bienvenida. Gracias, hola a todos, buenas noches. ¿Y mi silla? Ahí viene. Gracias. Gracias. Para verme más alta. ¿Conmigo? Bueno, bienvenida Marión y gracias por estar con nosotros y dispuesta a contarnos de tu historia. Y bueno, pues me gustaría que empezáramos con cómo es que tú comenzaste a venir aquí a Citizen Church. Bueno, historia larga, yo para que sepan un poquito de mí, yo no crecí teniendo conocimiento de Cristo, ¿no? Toda mi vida, hasta reciente ya, mucho más años en la vida. En aquel entonces, y me estoy refiriendo a aquel entonces, ya casi son 13 años, yo trabajaba en un hospital haciendo trabajos administrativos y fue ahí donde conocí a una persona, a Tony. Si no conocen a Tony, fue el chaparrito que estaba aquí dando anuncios conmigo, esposo de Maribel. Y bueno, nos convertimos en muy buenos amigos. En aquel entonces yo realmente no entendía cuál era el propósito, la razón de esa amistad, ya que realísticamente no teníamos absolutamente nada en común, ¿no? Él era una persona casada, con hijos, yo era una persona soltera, fiestera, y teníamos conversaciones, ¿no?, sobre deportes y cosas de día a día. Y hablábamos y él nunca decía malas palabras, y bueno, yo las decía todas, y si no me las sabía, me las inventaba. En fin, pero él nunca me juzgó, nunca me hizo sentir mal por ser quien yo era. Él nunca me dijo, ¿por qué hablas así? No debes hablar de esta manera, eso es malo. Así que yo me sentí muy confortable con él, ¿no? Eventualmente, como buen cristiano, me invitó a Citizen Church un día y obviamente yo le dije que no. ¿Qué iba a andar haciendo yo en la iglesia? No, ¿qué voy a hacer yo en la iglesia, Tony? Pues ese no es mi rollo. Y les digo así porque efectivamente así yo hablo. Y bueno, no se dio por vencido y eventualmente me invitó de nuevo. ¿Saben cuando alguien los invita a algún lado y no hay ninguna intención de ir, no? Pero les dices a la gente, en lugar de decirles, no, ¿verdad? No, gracias, les dices, sí, yo te dejo saber, yo te aviso, pero nunca avisamos nada porque nunca era nuestra intención ir. Y así me la llevé yo, eran semanas y meses y bueno, creo que hasta alrededor de como un año. Hasta que un día era un fin de semana como cualquier otro y en aquel entonces yo estaba lidiando con algunas emociones internas, estaba pasando por algunas cosas, un término de una relación en la cual yo estaba conjunto al mismo tiempo. Pasó que falleció un miembro de mi familia, un primo, muy jovencito, y la verdad me impactó mucho, me dolió mucho y yo no tenía conocimiento de cómo procesar esos sentimientos, de llegar a aceptarlo, ¿no? A move forward, ¿no? De clausurar eso a una aceptación. En aquel entonces pensé en Tony, en las invitaciones que me había hecho y le mandé un mensaje de texto y le dije yo muy quitada de la pena, ¿no? Oye, ¿cuánto dijiste que era eso de la iglesia? Y obviamente me contestó y me acuerdo la primera vez que fui, ¿no?, a la iglesia, ahí voy y me siento. Y que empieza la música, y luego las más calmaditas y empieza la gente. Y yo que estoy, volteo para allá y volteo para acá y digo, pues wow, esta gente sí se toma esto muy en serio, ¿no? Yo nunca había tenido ese tipo de experiencia, la verdad, era mi primera vez, pero bueno, la semilla se plantó, ¿no?, ahí. Me gustó, me llamó la atención, me gustaron las canciones, se me hicieron bonitas las palabras, ¿no? Me llegaron. Y la verdad no les podría decir exactamente de qué se trató ese día el mensaje, pero volví después, ¿no? Al principio eran meses que dejé de ir y después el tiempo se fue disminuyendo y de meses eran una vez cada otro mes y una semana sí, una semana no, hasta que bueno, aquí me tienen, ¿no?
fiel cada domingo a los servicios de inglés, de español, y aquí estamos, y le agradezco mucho a Tony y a la familia Villa por haber invertido en mí, por haberme brindado esa invitación y ver potencial en mí, ¿no? El potencial de Dios y verme como Dios me ve, una persona imperfecta con potencial de hacer mucho más con mi vida. Así que muchas gracias por eso. Amén, amén, wow. Así nos vemos a los que no conocen al Señor. Sí, curiosos, están raros. Bueno, Mariona, ahora, como dices, ya eres constantemente aquí, cada domingo estás sirviendo. ¿Qué son las áreas en las que hoy estás involucrada aquí en Citizen Church? Actualmente en Citizen Church Español, obviamente aquí, como me vieron anteriormente a principios del servicio, asisto en darles información cuando pueda, los anuncios. También estoy de voluntaria en Citizen Kids con los niños. A veces me verán afuera saludándolos. Tony me dice, sonríen. Y digo, no los asustes. Sí, ok. Y yo, o despidiéndolos, ¿no? Realísticamente donde se vea la necesidad, estoy de voluntaria. Así es. Y bueno, Marión, ¿qué sería algo que nos dieras una palabra de ánimo, alguna palabra que nos motivara, que te ha motivado a ti aquí en la iglesia? Bueno, me gustaría compartir 2 puntos con ustedes. El primero sería que no se den por vencidos. No sé quién se les venga a la mente, ¿no? Pero como pueden ver, tenemos asientos vacíos. Tal vez sea un familiar, una amistad, o como en mi situación, ¿no? Un perfecto desconocido del trabajo. Pero no sabemos las historias o los pasados o qué están pasando las personas, ¿no? Así que también quiero compartirles que durante muchos años, como les dije, yo ya llevo casi 13 años, sin embargo, durante mucho de ese lapso de tiempo, de los 13 años, yo venía completamente sola, acudía a la iglesia sola. Y no me refiero a sola porque obviamente tengo mi familia en Cristo y mis amistades aquí, pero me refiero a mi familia, a mis hermanos, a mi madre, a mi papá, que está aquí hoy. Y, perdón. Así que, disculpen. Ay, gracias. Yo no sabía. Bienvenido. Levanta la mano, ahí está, mi papá. ¿Y en qué iba yo? Ya perdí todo. Venía sola. Sí, venía sola. Y bueno, les comparto que hoy, ¿no? No sé si puedan poner la foto que me gustaría compartirles. Estos son unos de miembros de mi familia que ahora asisten conmigo. A veces unos más frecuentes que otros, ¿no? Pero ya están empezando, empiezan a conocer de Cristo, al igual que yo. Y tal vez esa sea una foto y digan, no, qué bonita, ¿no? Pero estas son mi familia, son mis seres queridos, personas que quiero y que significa mucho para mí que estén aquí. Y donde antes eran asientos vacíos, ¿no? Ahora me ando peleando y pongo la bufanda y el teléfono y el papelito que me dan, ni lo leo, pero lo pongo para reservar mis asientos, ¿no? Y ahora me faltan asientos, gracias a Dios, con las personas que están acudiendo conmigo. El segundo punto que me gustaría compartirles es una confesión, ¿no? Esta semana cuando Maribel me mandó un mensaje de texto para preguntarme, hey, ¿qué te parece? ¿No? ¿Te gustaría compartir con nosotros durante el servicio esta semana? Yo estaba en el trabajo y me llegó el mensaje y lo leí, bueno, así porque estoy ciega, pero lo leí, ¿no? Y bajé el teléfono. Y mi primera reacción, ¿no? Como ser humano, la verdad, para serles sincera y vulnerable con ustedes, fue que dije, ay no, qué vergüenza. No quiero, la verdad. Fue mi primer sentimiento, ¿no? Mi primera reacción. Seguí trabajando en lo mío y después sentí que Dios me habló, ¿no? Y me dijo, pensé en un versículo que se ha convertido en uno de mis favoritos, que es Isaías 6:8, donde al final indica, heme aquí, envíame a mí. Y Dios me está hablando a mí, ¿no? Que es una necesidad y te di un designio, un trabajo,
Y la verdad les quiero invitar que, como en mi caso, son sentimientos comunes que a veces nos sentimos inadecuados o no preparados lo suficiente, no, yo no soy bueno para eso no es lo mío, no me gusta hablar en público, pero también esas solamente son mentiras, ¿no? Son mentiras que el enemigo nos mete en la cabeza porque sabemos que la palabra dice que en Cristo todo lo podemos, ¿no? Así que aquí como estoy yo, también ustedes lo pueden hacer, cualquier persona lo pueden hacer, ¿no? Porque Cristo vive en nosotros y el Espíritu Santo y nos da la sabiduría y las capacidades para poder hacer lo que Él necesita de nosotros. Así que los invito, ¿no? El primer paso es el más difícil, pero los invito a inscribirse, a estar en un grupo, a ser voluntario en lo que puedan hacer. Si ustedes no están confortables, en la área donde crean más que ustedes estarían más confortables, el caso es comenzar y de ahí les prometo que Dios les proveerá todo lo demás y los recursos que son necesarios para brindar y completar su propósito en esta vida. Y muchas gracias por escucharme mi historia. Espero que les haya, que sea algo con lo cual se puedan familiarizar, ¿no? Conmigo. Amén, wow, gracias Marión, muchas gracias por compartir con nosotros y bueno, ya vamos acercándonos al final del mensaje y el cuarto punto de hoy en la noche es: la abundancia de Dios comienza con hambre. Como lo mencionaron anteriormente, comenzamos un ayuno colectivo la semana pasada, donde como iglesia nos estamos uniendo en oración y ayuno. Y ha habido diferentes cosas que le hemos mandado, que es orar por salud, o orar por gratitud, a darle gracias a Dios por lo que ya ha hecho, esperando lo que Dios va a hacer. Y el ayuno bíblico es una disciplina espiritual que nos redirige a nuestra dependencia y despierta hambre por Dios. Cuando nosotros negamos a nuestra carne, la carne no tiene más que rendirse. Y es donde el Espíritu Santo viene y nos comienza a llenar de su presencia y a darnos la fuerza, como Marión lo mencionó, para hacer aquellas cosas que nos ha llamado a hacer. Aquellas cosas no solamente nos ha llamado, lo que nos ha creado a hacer. Dios nos ha creado como hijos e hijas de Dios y tenemos una misión de hacer discípulos a las naciones, una misión de compartir su mensaje con todo aquel que necesita escuchar su mensaje, que necesita escuchar su voz, que necesita saber que es amado, que necesita saber que hay un Dios que tiene vida para ellos y vida en abundancia, que necesitan saber que hay alguien que los quiere y que quiere más para ellos. Tenemos una gran misión. Dios te ha llamado por nombre, no solo para darte más a ti, pero Dios te ha llamado por nombre porque hay más en ti que puedes dar a los demás.